Ok, jóvenes, pues continuamos en la cuarta unidad. Ahora vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante, que son los hongos. Los hongos, por definición, tenemos que decir, son microorganismos eucarióticos, aerobios, no fotosintéticos e inmóviles. Esa es la primera definición. Cuando nos digan o nos pregunten qué es un hongo, microorganismos eucarióticos, aerobios, no fotosintéticos e inmóviles. Tienen una pared celular que constituye el 90% del peso seco, la cual está constituida por quitina, que le da la rigidez, celulosa, la segunda en darle rigidez, glucanas y mananas, entre otros. Esto constituye el 70 al 80% y el 10 al 20% lo forman proteínas y glicoproteínas, las cuales son antigénicas y quizá explique la reacción dedicada por células que producen frente a los antígenos, por ejemplo de cándida y dermatófitos. Esta pared le imparte al hongo rigidez, actúa como una barrera osmótica, determina la forma de microorganismos, es importante en la taxonomía y propiedades antigénicas. Además, ¿qué hacen los hongos? Los hongos sintetizan lisina. Lisina es un aminoácido esencial que lo recomienda, por ejemplo, cuando hacen mucho ejercicio. Que esta lisina es por biosíntesis del ácido L-aminolipídico. Tiene microtúbulos compuestos por la proteína tubulina, ergosterol en sus membranas celulares, centriolos, mitocondrias, ribosomas 80S. Recordemos, estamos hablando sobre eucariotas, núcleo rodeado de la membrana, retículo endoplasmático y mitocondrias. Son heterotróficos y la mayoría tiene sustancias orgánicas preformadas del medio ambiente. Los hongos vierten enzimas hidrolíticas en sus alrededores, por eso ellos son los reyes descomponedores de la materia en la naturaleza, las cuales degradan el sustrato en pequeñas subunidades y de esta forma es que ellos lo absorben. Los patógenos humanos poseen las enzimas necesarias para obtener nutrientes directamente del hospedero. El material alimenticio de reserva es el glucógeno. La primera vez que se menciona en algún texto escrito en México es el Popol Vuh y el Chilámbala. Entonces, para aquellas personas que quieran echar un repaso o que no hayan leído estos dos libros tradicionales de nuestra cultura, están en la parte de las bibliografías que les pasé. Entonces pueden descargar el Popol Vuh. Acuérdense que nos narra acerca de cómo nosotros fuimos creados en el inframundo, en un juego de pelota, etcétera, ¿no? Entonces echen un repaso, es parte de la cultura general, pero como anécdota o como dato importante es que en estos dos libros es la primera vez que se habla sobre hongos en México. Como enfoque general y simple, vamos a hacer una clasificación muy general acerca de los hongos. Esta clasificación la realiza Bonifaz Trujillo en el 2012. De hecho, toda la parte de información que van a escuchar de mi parte y van a ver en estas diapositivas están basados en dos libros. Solamente vamos a pasar, digamos que la parte bonita, la parte interesante son los primeros capítulos del libro. Entonces, esta clasificación es en hongos ornamentales, hongos alimenticios, hongos venenosos, hongos alucinógenos, hongos medicinales, hongos contaminantes, hongos biocontroladores y hongos patógenos. ¿Cuáles son los hongos ornamentales? Pues aquellos que se ven bonitos, ¿no? Ornamental significa de adorno. Entonces, me gusta esta parte del libro de Bonifaz Trujillo porque menciona el estado de Chiapas, ¿no? Dice, en la actualidad todavía es fácil encontrar estas prácticas en algunos grupos étnicos de México, como los nahuas en la Sierra Puebla Tlaxcala, los zapotecas en Oaxaca y los soziles y tojolabales en Chiapas. Los hongos que destacan entre los más empleados con este fin son el de género
psilocybes y Amanita muscaria. Esta última se ha convertido en el prototipo de las setas por su apariencia llamativa, ya que está compuesta por un tallo blanco y una sombrillita carpofo roja moteada blanco, que es la segunda, ¿no? Amanita muscaria de hecho sale precisamente en los pitufos. Si alguien ha visto los pitufos, es ahí donde se hacen sus casitas, ¿no? Es como que el dibujo representativo, o la especie en este caso, Amanita muscaria, género y especie representativa para hacer los hongos. Como les comento, el libro trae bonitas imágenes, trae bonitas ilustraciones, y estas fotos son tomadas en los lagos de Montebello, en Chiapas. Entonces, cómo es una seta del bosque y cómo es una seta silvestre. Entonces, muy bonito, ¿no? Otro tipo de clasificación son los hongos alimenticios, a lo que a la mayoría se le puede considerar de elevada calidad porque contienen una buena proporción de proteínas y vitaminas. Por eso es muy recomendado en dietas, así como una escasa cantidad de carbohidratos y de lípidos. Sus paredes celulares están compuestas por derivados celuloides y quitina, que los hace difícil de digerir. Entre los más consumidores se encuentran Boletus edulis, Lactarius delicius, Rusula brevipes y Moschella escuele y Amanita cesárea. Este último toma el nombre de Roma antigua, hongo de los Césares. Como dato curioso, que se sabe que en el sur de México crecen en buena cantidad y es común encontrarlos en mercados indígenas, donde lo recolectan en épocas de lluvia y lo venden con el nombre de yucos o izinques. Otro buen hongo que alimenticio son las trufas. Las trufas son hongos micorrízicos, es decir, que tienen una relación con los árboles. De hecho, se encuentran en la parte de abajo de la corteza de los árboles. Se considera una verdadera delicadeza en culinaria, lo cual se hace evidente por su elevado precio, que en ocasiones supera los 4.000 euros por kilogramo. Imagínense, 4.000 por 25 son más de 100,000 pesos, ¿no? Estos hongos son ascomicetos, pertenecen a la familia Tuberaceae y el género más conocido es Tuber. Se conocen a cerca de 30 especies, sin embargo son las tres más conocidas, es Melanosporum o trufa negra, que se da mucho en España y Francia, o Brumelae, que es negra y de menor calidad, y Tuber magnatum o trufa blanca, que es la de mayor calidad, la que está más buscada por las gentes, ¿no? De hecho, hay una anécdota que una persona en Europa con mucho dinero compró una trufa muy grande y pues como le salió muy cara, le salieron miles de euros, la agarró y la guardó en su caja fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Pues es un compuesto orgánico, entonces al tenerlo en la caja fuerte, después de pasar un tiempo, pues se echó a perder, ¿no? Se perdió volumen, se contaminó, etcétera, ¿no? Entonces fue una gran pérdida de dinero. Y pues las trufas también las venden en chocolate, ¿no? De ahí les recomiendo. Yo cuando daba la clase les llevaba, a algunos les llevé trufas, les llevé chocolates, ahí para conversar. Pues lástima, ¿no? Que las clases son virtuales y pues ya no se pudo de esta manera. Otro hongo que es comestible y que es muy común es el huitlacoche. En México es muy abundante el cultivo de maíz, que con frecuencia se observa parasitando por un hongo Ustilago maidus, que es UCAE, conocido como huitlacoche, incorrectamente llamado huitlacoche, del nabla hui, que es excremento, y tlaoe maíz, excremento del maíz. El crecimiento de este es un ejemplo formidable de cooperación simbiótica, donde el hongo absorbe del maíz agua, dextranas y dextrinas, otorgándole a cambio aminoácidos como fenilalanina, triptófano y treonina, así como cianovalinas, vitamina B12, de manera que el maíz parasitado se ve bioquímicamente enriquecido. Pero lo que pasa es que en México no les gusta que el huitlacoche crezca en el maíz. ¿Por qué? Porque al hacer esta relación simbiótica dicen que achaparra el maíz, ¿no? Aunque lo hace un poco más rico en vitaminas y mejor calidad, pues el crecimiento a veces no deja crecer o el crecimiento es menor
al esperado, ¿no? Entonces, a mucha gente separa este huitlacoche, lo quita de su maíz en vez de aprovecharlo, ¿no? Y si alguien quiere probarlo o no lo quiere probar, creo que ya venden huitlacoche, ya está en lata. Entonces, lo puede conseguir en cualquier supermercado o puede irse a comerse unas quesadillas de huitlacoche en el mercado de los ancianos. Hongos venenosos o tóxicos. Hay setas y mohos que contienen potentes toxinas. Las más importantes se encuentran en el género Amanita, como Amanitas phalloides, común en Europa, y posee potentes toxinas, las cuales han sido utilizadas con un fin represivo y destructor. Amanita muscaria, aparte de ser un hongo ornamental, es otra seta conocida por ser tóxica cuando se ingiere en grandes cantidades. Se le conoce el bulbo como trueno o como hongo de las moscas por su poder insecticida, pero además si se consume en pequeños trozos llega a ser alucinógena debido a que contiene un alcaloide que es único en este hongo, que es mucimol. Otra seta tóxica especial de interés es Claviceps purpurea, llamada por tradición ergot. Es un hongo ascosporado que parasita las gramíneas, de ahí su nombre de cornezuelo de centeno. De manera, cuando pasa inadvertido en las moliendas, provoca severas intoxicaciones a los humanos y a los animales, porque contiene alcaloides muy potentes similares al ácido lisérgico, que es el LSD, que puede causar una serie de trastornos orgánicos como convulsiones, anestesias, contracciones musculares, vasodilatación, etc. Y los hongos alucinógenos, algunos ejemplos: Psilocybe cubensis, estos llamados enteógenos, enteos, que significa que tiene un dios dentro, y genos, origen, cobran particular importancia en Mesoamérica debido a que se encuentran ampliamente distribuidos. Ya se citó a Amanita muscaria, que es común en Europa, y en México es más fácil encontrar especies del género Psilocybe y Gonocibe, que contienen sustancias tóxicas similares a la dietilamina del ácido lisérgico, que es el LSD, y son capaces de provocar alucinaciones visuales, auditivas o ambas. En la década de los 70 se puso muy de modas. Entonces, en México, en el sur, en Oaxaca, Cuautla de Jiménez, cobró importancia por el movimiento hippie, que arrastró a estos lugares a muchos turistas en busca de los hongos. Tal suceso suprimió en gran medida la tradición religiosa que en sus últimos vestigios mostraba al mundo María Sabina, para transformar la recolección e ingestión de estos hongos que en un hecho meramente comercio y vicioso. Al igual que el ergot, los psilobites han utilizado en los últimos años por la industria farmacéutica para extracción de productos con fines psicoterapéuticos, psilocinas y psilocibinas. Los hongos medicinales. Hongos medicinales, el primer hongo fue Penicillium notatum por Alexander Fleming, que fue el descubridor, que fue un serendipity. ¿Qué significa un serendipity? Que encontró algo que no estaba buscando. ¿Qué es lo que hacía Alexander Fleming? Pues estaba trabajando en su laboratorio, comía ahí, y una hogaza de pan, pues vio que en el crecimiento inhibía la producción de bacterias, ¿no? Entonces se le hizo extraño, empezó a notar, pero Penicillium notatum tiene poca capacidad para producir penicilina. La penicilina ahora se hace por hongos genéticamente modificados del género Penicillium crisogenum. Entonces, Alexander Fleming fue el descubridor, pero él no fue el personaje que hizo que esto se hiciera a una mega industria. Entonces, hay dos personajes, dos compañeros que no recuerdo ahorita el nombre, pero fueron los que ganaron el premio Nobel por distribuir la penicilina en, digamos, en el siglo XX, ¿no? Y que de hecho se hizo muy popular a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera persona que fue tratar de curar con penicilina, pues murió, y se utilizaron varios tanques de medio de cultivo, los cuales produjeron muy poca cantidad de penicilina y no sirvió de nada, pero hoy en día es muy fácil encontrarla. Aunque la penicilina ya ahorita ya es un antibiótico que prácticamente ya ni recetan, porque a las bacterias se han vuelto resistentes a penicilina. Otro tipo de antibióticos a partir de Penicillium grisofulvum es Grisophobia. Streptomyces griseus. Streptomyces no es un hongo,
pero antes, acuérdense que estoy tomando de referencia de Bonifaz Trujillo. Streptomyces es una bacteria gram positivo, pero se pensaba que era un hongo por su morfología bacteriana, y a partir de ahí tiene la streptomicina. Pero Streptomyces no es un hongo, es una bacteria gram positiva, es una actinomyceta. Otro Streptomyces, otra bacteria, da la anthotericerina. Aspergillus niger, que es un hongo que crece muy común. De hecho, en laboratorio son de los Aspergillus, es del género que más crecen, de color negro, de color verde, de color blanco. ¿Y qué obtenemos de Aspergillus niger? El antibiótico fumigalina. Otro hongo es Gonoderma lucidum, que es ampliamente utilizado en medicina oriental y se le menciona popularmente como el hongo de la inmortalidad. Esto es importante, ¿no? Se reconocen propiedades inmunomoduladoras y antitumorales, y las personas que lo venden, de hecho no sé si alguien ha visto un infocomercial de Ganoderma lucidum, te lo venden como el maná, como el alimento o el producto milagroso que ayuda para no envejecer, que tiene antioxidantes, que te ayuda y te controla. Entonces, si alguien lo quiere utilizar como suplemento alimenticio, pues lo puede encontrar en cápsulas, en cualquier tienda o que vendan productos naturistas, o también en té. Entonces, es muy recomendable utilizarlo como antioxidante, como un suplemento alimenticio, ¿no? Pero si lo venden como las perlas de la Virgen, ¿tendrá efecto? Pues ustedes ya lo pueden probar. Y otra clasificación son los hongos contaminantes, de los cuales hay varios. De hecho, si ven un hongo, generalmente lo ven sobre la corteza de un árbol que pudre la madera. Es Coniophora, a los comúnmente denominadas orejas, que son las especies difundidas, la cual es llamada podredumbre seca, debido a que el hongo es ligninovoro y celulolítico, o sea que degrada lignina y celulosa. Se calcula que en México han de perder el 20% de producción forestal por contaminaciones. 20%, muchísima cantidad a causa de un hongo, ¿no? Hay un ejemplo ahí de unas setas del bosque degradadores de madera en Montevideo, Chiapas. Son hermosos, sí, pero el 20% de producción forestal es muchísimo. ¿Pero qué creen? Los hongos macroscópicos no son el problema. El mayor problema que tenemos son los hongos microscópicos. Entonces, estos afectan más. Trichocidum rousseau, el cual crece, por ejemplo, en madera y en papel, y además afecta a cultivos de manzana y pinos. Geotrichum candidum, el cual contamina leche y derivados, dando un aspecto cremoso de diferentes colores. Los hongos microscópicos son los que mayor problema dan. El estudio de hongos comienza antes de las bacterias, porque los hongos se podían ver, ¿no? En 1977, Hooke construyó unas lentes y estudia las manchas amarillas de las hojas de una rosa, donde observa que están constituidas por organismos filamentosos, los cuales describen en detalles e ilustra con dibujos. En 1729, Micheli describe el género Aspergillus, entre otros hongos. En la primera mitad del siglo XIX se realizan progresos en el estudio de hongos, y no es hasta entonces que aquellos parásitos para el hombre comienzan a atraer la atención. En la actualidad existen aproximadamente de 50.000 a 100.000 especies aceptadas de hongo. De las mismas, alrededor de 200 son patógenas a los animales y al hombre bajo ciertas circunstancias. De estas, una mayor proporción puede causar enfermedad en el ser humano. Entonces, falta mucha información. Si alguien se quiere dedicar a investigar, a hacer una tesis, pues hay mucha información todavía acerca de hongo. Propiedades generales de los hongos. Uno de los grupos de mayor controversia es ha sido en el reino Plantae, división micota y subdivisión talofita, lo cual se originó por la similitud de las setas o los hongos macroscópicos con las plantas. Sin embargo, ahora se sabe que una diferencia básica entre ambos radica en que los hongos no llevan a cabo la fotosíntesis.
La segunda clasificación los colocó dentro del reino protista, creado por Haeckel en 1866, quien a su vez lo dividió en dos grupos: protista inferior, donde se incluían las bacterias, y protista superior, que son los eucariontes, para protozoarios, algas y hongos. No obstante, cada uno de estos organismos guarda características muy diferentes, que en 1956 Copeland y Martin crearon dos nuevos reinos. Más tarde por Whittaker en el 69, con Monera para bacterias y otros microorganismos, y Fungae para hongos y líquenes. Y de hecho, esta parte ustedes ya la conocen mejor en la clase que se dio de taxonomía. Si alguien quiere dedicarse o investigar sobre hongos, esta es una página, aparte de la NSBI pueden buscar, pero pues si quieren solamente buscar hongos, es fungaltaxonomy.org, en el cual pueden ver algunas cosas interesantes. Pueden ver desde su nomenclatura, algunas publicaciones, etcétera, ¿no? Una página recomendada, échenle un vistazo si quieren saber un poco más acerca de hongos. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver varias. De hecho, también la misma página nos llevan a otros links para seguir aprendiendo de hongos. Anteriormente se clasificaban como hongos todos los seres asperosos fungoides y hábitos saprófitos, pero estudios filogenéticos modernos separan reino fungi de protistas o cromistas como Homocicota, que en realidad no son verdaderos hongos, sino son sus adaptaciones que quisieran confundirlos con hongos. Hongos ameboides o mucelaginosos, hongos lisotróficos o absorbotróficos, hongos verdaderos eumisotes y hongos imperfectos. Clasificación actual de los hongos es uno del 2015 y están basiomicetos, que son setas que producen basidios, ascomicetos, son setas y mohos que producen ascas con ascosporas, glomeromicetos, que son micorrizas simbiontes de plantas, cigomicetos, mohos que forman cigosporas, y quitidiomicetes, que son hongos microscópicos con zoosporas y gametos uniflagelados. Esta clasificación se reconoce como válida de los grupos parafiléticos, que en este caso son Cryptomycota y Zygomycota. La NSBI, en cambio, utiliza grupos monofilíticos para su clasificación, de los cuales lo están Blastocladomycota, Cryptomycota, Cryptomycota, etcétera, ¿no? Esos son los hongos, entre otros, que se hace una clasificación. No voy a abordar mucho. La parte de mi filogenia, el análisis filogenético es de unas 200 especies en el 2006, pero la nomenclatura a partir de 2015 dio este resultado, ¿no? Microsporidea, Cryptomycota, Cryptidiomycota, Neocalismatigomycota, Blastocladiomycota, Entometobromycota, entre otros, ¿no? Entonces está un poquito difícil de aprender. ¿Qué podemos ver? Pues esta es, digamos que la estructura, la morfología. Y los hongos tienen mitocondrias, cuerpos externales, vacuolas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, pues acuérdense que son eucariotas, ¿no? Y los ribosomas, en el cual está también el núcleo. Tenemos una pared celular, que es una pared celular gruesa de los hongos, a diferencia de las bacterias. Los cuerpos externales, hay macrovesículas y organelos membranosos circulares. Las macrovesículas atraviesan membrana celular en proceso inverso a la pignocitosis, que son enzimas líticas que abren pequeños poros en pared y depositan un material amorfo que da lugar a la nueva pared. Microvesículas que contienen quitina sintetizada que actúa sobre dicho material para formar quitina, y organelos membranosos circulares, en la cual la forma de crecimiento depende de la cantidad de macrovesículas y microvesículas de su disposición, si se concentra en un punto que origina a una hifa y se muestra localización homogénea en la periferia. ¿Cuáles son las condiciones de crecimiento? Los psicrófilos, que son los hongos fríos, se desarrollan entre 0 y 20 grados, una temperatura óptima de 15 y 17 grados centígrados. Los mesófilos de 0 a 50 grados y el rango está entre 15 y 40. Y los termófilos, aquellos que les gustan el calor, tienen un crecimiento óptimo entre 20 y 50 grados centígrados. Los hongos patógenos primarios y oportunistas que afectan al ser humano, por lo general,
envejecen entre 35 y 40 grados, que es la temperatura del cuerpo, por lo que están entre los grupos mesófilos y termófilos. A diferencia de bacterias, los hongos son acidófilos y crecen entre un pH entre 5.6 y 6.8. La luz no es vital, sin embargo, para muchas especies tiene un papel importante en la esporulación, en especial cuando hay alternancia de luz y oscuridad. Las clasificaciones de las hifas o micelios están en sus hifas verdaderas o pseudohifas. Las hifas verdaderas son propias de los hongos o mohos filamentosos y se forman a partir de la germinación en conidios o esporas. Y las pseudohifas se forman a partir de germinaciones, que estas no se desprenden de célula madre y tiempo después sufren elongaciones hasta dar origen a una estructura similar a una hifa verdadera, la cual se forma por lo regular cuando el medio nutricional es pobre o tenso, por ejemplo al parasitar. Esta es una imagen de cómo son las hifas verdaderas, las que están arriba de color amarillo, que están bien segmentadas, y abajo son las pseudohifas, que están como un poquito más redonditas. Aquí se puede ver una microscopía de una hifa verdadera A40X teñida con eritrocina, y abajo una pseudohifa de Candida albicans, que Candida es una levadura y sabemos que las levaduras son hongos. Hifas macrocitadas, tabicadas, y abajo unas hifas microsifonadas. Entonces hay diferentes su función. El micelio vegetativo o de nutrición se encarga de la absorción o transformación de nutrientes, y las setas también poseen este tipo de estructuras que se introducen en la tierra con un propósito similar al de las raíces. Algunos autores dividen el micelio vegetativo, que a su vez está adyacente al sustrato, y micelio sumergido. El micelio reproductivo o aéreo se encarga de soportar las estructuras y formas de reproducción. La clasificación por su morfología, que son filamentosos o multicelulares, son propios los hongos mohos o filamentosos, o unicelular, que son característicos de las levaduras. Por su diámetro, micelio macrosifonado y micelio microsifonado, que es mayor a 1 micrómetro o menor a 1 micrómetro. Por ausencia o presencia de pigmentos, micelio hialino, es que carece de pigmentos, o micelio pigmentado. Por presencia o ausencia de divisiones o septos, está micelio septado, que son tabiques o divisiones que se presentan en la mayor parte de los hongos mohos o filamentosos. Y estos son los tipos de poros: poro simple, cuando hay solamente uno; microporos son varios; doliporo, cuando hay es el paso; y poro rodante es aquel que da como vueltas, ¿no? Gira para pasar de un lado a otro. El poro simple es un espacio vacío que permite alta permeabilidad. Los microporos son varios, pequeños. El doliporo está formado por una estructura septal flexible. El poro rodante formado por una estructura membranosa que permite el paso relativo de sustancias, y el micelio celocítico no posee divisiones, es característico de mucor, rhizobium, etc. Y las células no se encuentran diferenciadas, por lo que los núcleos de otros tipos de organelos se encuentran dispersos a través de todo el citoplasma de las hifas. Modalidades de las hifas son candelabro fábico, cuerpos nodulares, espirales y estolón. Hifas pectinadas, raquetas, rizoides o zarcillos. Aquí podemos ver cómo son las hifas en espiral, teñida por una tinción de azul de algodón, A40X, que es la que les había comentado, que es la más básica o la más general que se utiliza para tinciones en hongos. Candelabro fábico está con eritrocina A40X. El cuerpo nodular de un hongo, hifas en raquetas o hifas pectinadas, ¿no? Rizoide, zarcillo,
Y aquí se puede ver, estos son dibujos, candelabros, espirales, hifas pectinadas, raquetas, zarcillos, estolones, rizoides, etc. Son todas las modalidades de cómo se puede ver en microscopio las hifas. Asociación o agregación micelial son agrupaciones de hifas con estructuras reproductivas. Las más importantes, Coremium y Apresorios y Staudios. La producción de hongo es por conidios o esporas, las cuales puede ser sexual o asexual. La diferencia pues, entre uno y otro es que existen células y órganos sexuales diferenciados, por lo que se puede llevar una fusión de dos núcleos y hay intercambio genético. Que vamos a ver la primera, la reproducción telomórfica, que es la sexual, plasmogamia, cariogamia y meiosis. Las ascosporas, este es su ciclo, clase con ascomicetos, basilomicetos, zigomicetos. Esas son las clases de hongos y son esporas que resultan de meiosis y se forman a partir de una bolsa o asca que produce un número determinado y característico de ellos. En general, el proceso de formación de ascosporas se puede ver, ¿no? Desde cómo se forma la levadura, el cambio de condiciones nutrientes, le sale como un chipotito y las ascosporas se forman, ¿no? Dentro. La primera se pueden ver las ascosporas de Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la cerveza. La de abajo, la inciso B, son las ascosporas de Dermaphytus, y el último abajo al lado derecho son cigosporas de mucorro, vistas a través de microscopía. Basidosporas son propias de setas o hongos macroscópicos, son estructuras unicelulares y haploides y se forman de una bolsa o basidio, lo que nacen que producen basidosporas. Muchos de los hongos que las producen son comutálicos, es decir, con hifas propias diferenciadas, menor y mayor, y por lo tanto la reproducción se hace por autofecundación sin quimiotracción ni feromonas. Aquí podemos ver tipos de ascosporas tomadas la morfología, cómo se ven las ascas y las ascosporas. Y estas son la formación de las basidosporas. Y cómo se van formando, igual como se forman en las setas, las basidias o basidosporas van creciendo, se van multiplicando y van saliendo para formar nuevos individuos. Las cigosporas se forman por unión de dos hifas sexualmente diferenciadas, que es una positiva, digamos mayor, o una negativa o menor, y aunque son iguales en su morfología, una vez que se lleva a cabo la unión, se inicia el fenómeno de plasmogamia, seguido de la cariogamia, de donde se forma un huevo o cigospora. Del posterior a la meiosis nace el nuevo hongo. Eso es hablando sobre reproducción sexual. Este es el ciclo de formación de cigosporas, de Rhizopus, que es una cepa donadora a una cepa reproductora. Hay la unión de hifas, y esta unión de hifas da como formación de un cigote, y para la formación de nuevos rizopus. Reproducción anamórfica o asexual. El objetivo fundamental de la reproducción asexual es el mantenimiento de la especie, debido a que se forman nuevos hongos genéticamente idénticos al progenitor. Al no llevarse a cabo intercambio de material genético, sí, solamente mitosis. A esta forma de reproducción se la denomina también anamórfica y es propia, como se mencionó, de los hongos mitospóricos, y que solamente efectúan mitosis. La reproducción anamórfica está por ascomicetos, zigomicetos y algunos basidomicetos. ¿Cómo es la reproducción anamórfica sexual? Pues es una segmentación que es atrocónidos, los primeros, blastoconidios, los segundos como globitos, y otras
partes, ¿no? Que es sacar un pequeño fragmento para llegar a producir un nuevo hongo del mismo tamaño, ¿no? Macroconidios sale esporangiosporas o endosporas que revientan y que dan la formación a un individuo nuevo, a un nuevo. Esta es la forma en que algunos Cryptococcus neoformans es solamente algunos hongos poseen cápsula, por ejemplo Cryptococcus neoformans que comparte un polisacárido, es antigénica y antigocítica. Entonces, estas formas parecen bacterias, tienen una forma mucoide, y este hongo Cryptococcus neoformans tiene una forma parecida a las bacterias. Los hongos filamentosos son la hifa o filamentos. El elemento primario de estos hongos son estructuras cilíndricas parecidas a tubos, pueden tener tabiques o septos y conidias, conidóforos, que son las hifas, y las hifas aéreas o hifas subterráneas también. Hongos levadudiformes se forman colonias suaves y es una de las mayores reproducciones que sea por gemación o fisión, es como que le sale un chipotito y a partir de ahí sale uno. O las pseudohifas, que es a través de los filamentos. Es una reproducción asexual. Hongos diformes son aquellos que crecen tanto en forma filamentosa como el levadudiforme, dependiendo de esto, entre otros factores, que la temperatura sea sometida entre 25 y 37 grados de los nutrientes. Un ejemplo de esto del hongo es Blastomycetus dermatitis. Los hongos se reproducen sexual y asexualmente. Desde el punto de vista médico, la reproducción asexual es la más importante, pues la mayoría de los hongos patógenos para el hombre solo se reproducen de esta manera. A pesar de que ya se han encontrado en algunos la reproducción sexual, esta no es fácil de obtenerla en los laboratorios, resultado muy útil y económico identificarlos por su reproducción asexual. Y las endosporas asexuales se denominan conidias. Estas pueden formarse sobre conidóforos o especializados a partir de una hifa o sobre los lados o extremos de estas. Los tipos de conidias o endosporas o esporas asexuales, microconidias son pequeñas celulares, macroconidias son grandes fusiformes o en forma de clava, blastosporas, clamidosporas y artrosporas. Las esporas asexuales, cigosporas, ascosporas y basidosporas. Existen diferentes clasificaciones. Vamos a ver hongos perfectos, hongos imperfectos. Esta es una clasificación. Y hablando sobre el metabolismo de los nitrógenos, los hongos requieren carbono, nitrógeno y otros elementos. El carbono es usado para síntesis de carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La oxidación de los mismos proporciona la energía requerida para los hongos. Además, secretan enzimas extracelulares como la amilasa, proteasas y lipasas que degradan macromoléculas. El nitrógeno es requerido para síntesis de constituyentes celulares como aminoácidos, proteínas, purinas, pirimidinas, ácidos nucleicos, glucosaminas y quitinas, ¿no? Casi todos los hongos son aeróbicos, pero algunas levaduras y hongos son filamentosos. Ningún anaeróbico estricto. Pueden tolerar variaciones entre pH en 2 y 10 y su crecimiento óptimo es alrededor de 7, prefieren un ambiente húmedo. Sin embargo, las conidias o esporas pueden sobrevivir en atmósferas secas. La temperatura óptima para el crecimiento de la mayoría de los hongos es entre 25 y 37 grados centígrados, aunque algunos pueden crecer a bajas temperaturas como los psicrófilos y otros a temperaturas de 45 grados centígrados como Aspergillus fumigatus, que son termófilos. La parte de clasificación clínica de la micosis la van a ver mucho más adelante en sus clases posteriores. Entonces solamente voy a mencionarlos, no voy a poner imágenes para no espantarlos. Entonces, clasificación clínica de micosis, las superficiales que afectan la piel, la epidermis, la parte superficial, pityriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca y la piedra negra. En la parte cutánea, que afecta la epidermis, dermis, pelos y uñas, de dermatofisis y candidiasis. Si alguien quiere buscarlos,
para encontrar imágenes lo puede hacer en el Google. Micosis subcutáneas que afectan epidermis, dermis, tejido celular, son esporotricosis, cromomicosis, rinosporidosis, micetomas y lobomicosis. Y las micosis sistemáticas o profundas son candidiasis, que es oportunista, que es muy común en mujeres, criptococoides, histoplasmosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, blastomicosis, aspergilosis, mucormicosis. Y transmisión de las micosis o de estos hongos es a través del contacto directo, ejemplo la dermatofitosis, penetración a través de heridas en la piel, a través del tracto respiratorio al respirarlo, penetración de cateterismo intravenoso, que es la candidiasis es un ejemplo muy común, y autoinfección, ¿no? ¿Cómo se puede aislar los hongos? Pues es muy fácil. Los hongos los podemos encontrar en la naturaleza donde veamos este tipo de colorcito, ¿no? Amarillito, podriendo, es precisamente a través de uno. ¿Dónde aislarlo? Pues a través de frutas, raíces, hojas, tallos, etcétera, ¿no? Es muy fácil encontrar un hongo en la naturaleza. ¿Cómo es el aislamiento? Entonces, cuando se presenta una pequeña, se corta un pedazo y se ponen en medios de cultivo. ¿Cuáles son? El medio cultivo, el PDA, papa dextrosa agar. Es el medio cultivo, digamos que rey para el saburó, también para crecimiento de hongos, pero creo que el PDA, el papa dextrosa agar, es el más conocido, ¿no? Entonces, a partir de semillas se ponen en trozos vegetales, se parten donde se vea podredumbre, hojas donde se vea negrito, una manchita, y uso de cebos, capturar por ejemplo de agua, suelos, trozos de limón, trozos de manzana verde, donde esté el pudrido. ¿Cómo se obtener las condiciones puras? Se crece y va a crecer lechoso, entonces por picadura. Esa es la técnica de sembrado de hongos, porque estos producen esporas, y mucho cuidado precisamente por la producción de esporas, no vayan a respirarlo. ¿Cómo es el procedimiento? Pues tienes una planta infectada, seleccionas la parte donde hay una lesión, un cambio de color, se agarra con unas pinzas, todo esto se maneja en estéril, se pone un cuadrito y ese cuadrito va a crecer y se hace una inversión correcta, ¿no? Hay unos que ponen triangulitos en donde crece en esa área definitiva para el hongo. Los champiñones o los hongos que son más conocidos para comer es Agaricus bisporus, pertenece a la familia Agariciae, crecen de 12 a 14 grados centígrados, les gusta un poquito el frío, una humedad entre el 75 y 80%, y pues se hace generalmente en cuevas, bodegas, túneles, lugares donde se combina suelo, paja, excremento de ganado, y se ponen el riego se hace durante la fase de crecimiento, hay que rociar la tela o la capa donde varias veces al día, siempre hay que mojar la tierra, pero nunca los champiñones. Es importante prestar atención a la calidad del agua, la mejor agua de lluvia, sino para utilizarla el agua mineral. Luego hay que humedecer la zona 2 veces al día. El sustrato por lo general es estiércol natural, preferentemente caballo o asno. Debe proceder de animales trabajados y que no coman forrajes frescos o alimentos verdes, pues debe estar compuesto a base de paja, trigo, centeno. Los diferentes tipos de champiñones requieren distintos tipos de sustrato. Para terminar esta parte de hongos, pues hay un artículo que salió del 2016, hace unos añitos, en el cual hace la descripción de que aún falta mucho, ¿no? Hace de 400 a 468 especies de hongo, ¿no? Este es el artículo. Y pues lo bonito es que nos trae imágenes, nos trae una clasificación, nos trae la morfología de cómo es, de qué tamaño y cuáles son el genoma, ¿no? Los genes que secuenciaron de la NSBI, del GenBank, del banco de datos de la NSBI. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar hongos?
plantas, cerca del mar. Entonces en los ríos, en todos lados no hay hongos. Esta es una clasificación bonita en las flores, en el mar. Por eso entre más a veces microbiología, menos le gusta, ¿no? Las plantas, como les decía, ¿no? Donde sale la amarillita, podredumbre, ahí son hongos. Y finalmente algunos hongos muy bonitos. Bueno, el artículo trae mucho más hongos, solamente les pasé algunos que les puede servir de referencia. Si alguien quiere investigar más, pues ya sabe dónde buscarla. Y hay algunos hongos que pues tienen luminiscencia, ¿no? Y estos son los géneros, también muy bonitos de apreciar.